Buenos días, mi nombre es Luis Daniel Chaparro Sánchez. Hoy vamos a tratar lo que es el tema de la escuela Bauhaus. Bueno, empecemos por lo que es el lugar de origen. La Bauhaus se origina en lo que es Weimar, Alemania. La Bauhaus es una escuela de arquitectura, arte y diseño que se fundó en el año 1919 por el arquitecto Walter Gropius. Su nombre significaría la casa de la construcción, como podemos ver en la descomposición de Bauhaus. Bau significa construcción y Haus significa casa, lo que pues en su combinación daría como tal la casa de la construcción traducido al español. Gropius combinaría la Academia de las Bellas Artes con la de Artes y Oficios para que acabar las diferencias entre artistas y artesanos. Como podemos ver en el conjunto, la Academia de Bellas Artes, donde están los artistas, y la Academia de Artes y Oficios, donde están los artesanos, se genera un conjunto que posiblemente me daría lo que sería la Bauhaus. La primera sede, la sede de Weimar, se dio en 1919 hasta el año 1925. En 1923 se llevaría a cabo la primera exposición de la Bauhaus, donde se presentaron diversos proyectos de vivienda unifamiliar y entre ellos se destacaría la casa Sonfield, que es la que podemos ver en esta parte. Esta fue alabada y criticada por los conservadores que llamarían a la escuela como una escuela socialista, lo que generó protestas y obligó a Gropius a cerrarla en 1925, que podemos ver en las imágenes. Posteriormente, abriría en Dessau y tendría la dirección de Hans Meyer, quien tendría más inclinación hacia la tecnología de los materiales y despreciaba un poco lo que era la estética. Posteriormente, Mies van der Rohe tomaría la dirección. En 1932 llegarían los nazis y dejarían de ayudar financieramente a la institución, por lo que se trasladarían a Berlín y es allí donde las autoridades nazis la clausurarían definitivamente por considerarla como una entidad socialista, internacionalista y judía. Tras la persecución a los profesores y alumnos, ellos tuvieron que huir del país y se instalaron en Estados Unidos, creando The New Bauhaus. Dentro de sus máximos representantes encontramos a Walter Gropius, como ya lo había comentado. Él nació en Berlín en el año 1883 y falleció en Boston en 1969. Fue un arquitecto alemán, fundador y director de la Bauhaus, escuela que impactaría de gran manera a la arquitectura. Estudió en Berlín y Múnich y trabajaba con Peter Behrens, un representante de arquitectura industrial, que impactaría la ideología de Gropius llevándolo a pensar que un edificio era producto directo de la industria para en 1943 fundar con Conrad Washman una empresa de edificios prefabricados llamada Fábrica Fagus. Sin embargo, Gropius reflexionaría y se daría cuenta que la arquitectura debía tomar partido en la problemática social y se alejaría del expresionismo y se dedicaría a impartir conocimiento en la Bauhaus. Fundaría la Bauhaus y escribiría sus obras más importantes, el International Architecture y el Bauhaus Bauten. Posteriormente la escuela sería clausurada en 1933 y sería para Estados Unidos a dictar cátedra en la Universidad de Harvard. El siguiente exponente fue Hans Meyer, un arquitecto suizo nacido en 1889 hasta su muerte en 1954. Asistió a la Universidad de Berlín, tuvo sus principios en obras como la colonia Friedorf. Seguidamente pertenecería a un grupo de izquierda donde diseñaría edificios sociales con enfoque funcional. En 1926 escribió su ensayo llamado Nuevo Mundo, publicado en Das Werk. En 1927 entró a la Bauhaus y se convirtió en director. Meyer no consideraba la arquitectura como una acción artística y transmitía la idea del carácter social de la arquitectura a la ornamentación. Después sus ideologías políticas se convirtió en el centro de ataque de la derecha y fue sustituido por lo que sería Mies van der Rohe. Eh,
Cuando llega el nazismo, él se ve obligado a dejar el país. Su obra más conocida fue El Palacio de la Sociedad de Naciones, donde mostraba claramente el constructivismo, que era un movimiento ruso. Entre sus obras más importantes encontramos también lo que es la Escuela ADGB en Brno y el conjunto de Lomas de Becerra. Seguimos con lo que es el arquitecto Mies van der Rohe, un arquitecto alemán nacido en 1886 y fallecido en 1969. En 1900 se fue para Berlín para colaborar en el estudio de Bruno Pau, quien fue un arquitecto, pintor, decorador y diseñador de muebles alemán, y trabajaría también en el de Peter Behrens, donde conoció a Gropius, Le Corbusier, entre otros grandes exponentes de la arquitectura moderna. Empezaría una orientación neoclásica en sus inicios, sin embargo después se enfocaría en realizar edificios que serían más revolucionarios. Tras dirigir la Bauhaus de 1930 a 1933, el nazismo lo obligó a migrar a Estados Unidos, donde sería nombrado director de la Facultad de Arquitectura de Illinois Technology Institute de Chicago. En 1958 a 1959 haría de famoso el Seagram Building de New York. Entre otros grandes representantes encontramos a Joseph Albers, Alfred Arndt, Herbert Bayer, Lionel Feigliner, Walter Gropius, Ludwig Hilbersheim, Marian Brandt, Marcel Breuer, Jonas Itten, Wassily Kandinsky, quienes cumplieron sus papeles dentro de la Bauhaus como profesores, algunos pintores, arquitectos, diseñadores gráficos, entre otras profesiones. Empezaríamos hablando por lo que es el edificio de la Bauhaus. Este contiene grandes espacios que se dividen en tres alas. Como podemos ver en este costado, las tres alas se conectan a través de puentes que dividen áreas como unidades de vivienda y las aulas. La composición estructural fue a base de hierro y hormigón y la incorporación de una fachada flotante mediante cristales que permitieron el paso de la luz a la fachada. Resaltó la naturaleza espacial, mecánica y abierta de la nueva arquitectura. Como podemos ver, aquí encontramos ya divididas las tres áreas y encontramos el sistema estructural que utilizaría Gropius en su obra, notando las fachadas flotantes, que serían pues las ventanerías, y en corte cómo se comportaría lo que sería el edificio. El segundo exponente podemos ver la casa Sonfield. Fue una obra también de Walter Gropius y Adolf Meyer, que se llevó a cabo entre 1920 y 1921. El edificio fue para un empresario de construcción y dueño de una cerradura llamado Adolf Sommer. La obra, que se llevó a cabo después de la guerra, fue realizada con madera del desguace de un barco debido a la escasez del material y se colocaría sobre una base de piedra, que la podemos ver en la fotografía. En esta construcción permitía a Gropius realizar un artículo sobre la construcción de madera por su economía y manejabilidad. Posteriormente, la obra sería destruida en la Segunda Guerra Mundial y quedaría solamente el garaje en recuerdo de este proyecto inicial de la Bauhaus. Vamos a pasar lo que es a la afiliación. Si bien es claro, la ideología de la forma sigue la función, es propia de la Bauhaus, pero la afiliación de diferentes arquitectos a la Bauhaus corresponde a la relación que existe dentro de su trayectoria, como sería el ejemplo de Gropius y Mies van der Rohe, ya que iniciaron con un pensamiento de arquitectura industrial y reflexionarían en su pensamiento para convertir sus obras en una arquitectura revolucionaria, con el que Gropius iniciaría en la Bauhaus mediante la unificación de diferentes tipos de artistas y se enfocaría en tomar partido sobre diferentes problemáticas sociales. Eso cambiaría la arquitectura de manera definitiva, de tal manera que al día de hoy
Resulta normal y propio unificar la estética y la función, pensamiento que en la época era revolucionario, lo que permitió el desarrollo y creación de mejor calidad espacial con diseño interior y creación, como por ejemplo el edificio de la Bauhaus que tenía un funcionamiento interior pedagógico activo que permitía a los alumnos participar en proyectos de redes. Como representante de los movimientos modernos, Gropius, al igual que Mies van der Rohe, Le Corbusier, entre otros maestros de arquitectura moderna, tenían una relación en cuanto a la corriente que buscaba una arquitectura fundamentada en la razón de líneas sencillas y funciones, las cuales tenían su base en formas geométricas y materiales industriales, que serían el acero, el hormigón y el vidrio, y renunciaban a la ornamentación excesiva y daba importancia al diseño. Es por eso que relacionando tres proyectos se encuentra el Farnsworth House de Mies van der Rohe, que es característica por ser una estructura metálica simple que cierra un vidrio en cuanto a su morfología. Es un rectángulo básico y minimalista, sin ornamentación, y que en su concepto actúa en pro de la necesidad del usuario. Podemos ver cómo se comporta lo que sería la edificación. Podemos ver, es una edificación bastante simple. Se compone únicamente de una planta rectangular en la que se dividen los espacios en su interior y la fachada sería lo que sería material como vidrio, separado de lo que sería la estructura en acero. Pasamos a la siguiente, que es la House Citroën de Le Corbusier. Este utiliza una estructura en hormigón en forma de armazón. Esta constaba de tres plantas superpuestas en las que se observaba la fluencia de los espacios, la apertura de la sala libre, la configuración de los cerramientos internos, entre otros. Además, como podemos ver, la edificación también consiste en una forma geométrica simple, de la cual también generan unos espacios, unos vanos, la descomposición de una forma geométrica simple, lo que daría paso a la arquitectura. Siguiendo, encontramos la casa Gropius. En esta podemos ver la simplicidad y el orden que imperaron, además de la belleza y la geometría libre, que son las características que serían influyentes de la Bauhaus y también de corrientes europeas. Que podemos ver también el edificio de Gropius. Es un edificio, una casa adosada. También es muy, por decirlo así, una forma muy simple, de la cual genera unas descomposiciones y unos vacíos para generar lo que sería la obra arquitectónica. En cuanto a la explicación de un principio teórico, el principio teórico de la Bauhaus se refiere a la forma sigue a la función, como ya lo había dicho, entendiendo como función la actividad particular que se va a realizar y la forma como su apariencia externa. Es frase se le concede a Louis Sullivan. Primo, la utilización de formas simples como cuadrados, círculos, triángulos. Es así como esta escuela también nacerían muebles regidos por líneas simples y claros y de forma geométrica, como así se hicieran cotidianamente y no a mano. La arquitectura no puede convertirse en un proceso repetitivo. Cada usuario tiene necesidades y características diferentes, las cuales el arquitecto, mediante el diseño, debería satisfacer en su totalidad, a través del planteamiento multisistémico relacionado en el exterior con el interior, y al mismo tiempo los elementos se componen y dimensionan el espacio para tener la arquitectura en conjunto generadora de sensaciones por medio de formas geométricas claras y ordenadas. Como bien sabemos, los principios de la Bauhaus son la función y la forma en conjunto.
Supervisando se optan por lo que son figuras geométricas bastante simples como son el cuadrado, el rectángulo, el círculo, entre otros. Es por esto que en esta ocasión se opta por la creación de lo que sería una edificación que trataría de seguir un trazado simple de una figura geométrica como lo es un cuadrado. Probablemente su estructura vaya a ser en hormigón y que contenga lo que son las ventanas muy características de lo que fue la Bauhaus. Aquí podemos ver lo que es una planta. Yo hablaba anteriormente de lo que era un pensamiento multisistémico, en el que mientras se diseña en perspectiva, se va pensando en las posibilidades que pueden ocurrir en el interior. Por eso, tiene la forma de lote y visto en planta, podemos empezar a tomar ideas de diseño en las que probablemente en la mitad de la edificación haya un vacío, un espacio vacío que probablemente en la perspectiva me genera un ingreso de luz. Es así como el pensamiento sistémico me va generando todo eso y en la perspectiva se puede generar lo que son unos grandes ventanales que respondan a un análisis climático que seguiría haciendo. Entonces serían lo que serían los ventanales en este sentido, una forma muy básica que podríamos ver otro ventanal. Y se podrían empezar a generar ideas para generar un control solar sobre esa, sobre esa, sobre esa edificación. Probablemente aquí puedan haber unos ciertas persianas que me cubran lo que es la luz de ese gran cubo y probablemente aquí puede haber un gran acceso que me marque lo que sería la entrada hacia esa edificación. Entonces en resumen podemos ver lo que es una forma bastante geométrica, como lo podemos ver acá, son lo que es un cuadrado que de cierta manera se destruye al incorporar lo que sería la ventanería. Y listo, eso sería todo.